¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Es un placer saludarlos. Bienvenidos a esta, nuestra primera sesión semanal. El día de hoy vamos a trabajar un tópico sumamente interesante. Vamos a trabajar el tema de cuáles son los principales problemas económicos en el modo de producción en el cual estamos inmersos. Como ya lo hemos comentado, en la clase inmediata anterior, en la que hablábamos de los lenguajes del economista. El lenguaje verbal, el lenguaje matemático y el lenguaje gráfico, la construcción de modelos en la economía. Hablábamos que estábamos inmersos en un modo de producción capitalista. La siguiente semana vamos a analizar los modos de producción, desde su inicio, desde el inicio de la sociedad hasta la actualidad. Vamos a ir desarrollando modo tras modo de producción, cuáles son sus principales características, sus similitudes, cuál es la antesala de un modo de producción a otro modo de producción. Así pues, vamos a hablar cuáles son los principales problemas económicos. Como todos sabemos, las sociedades deben de organizarse de alguna u de otra forma para poder satisfacer o poder resolver sus problemas económicos. Satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas económicos. Pero veíamos, ¿no? La definición de economía. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos. Ojo con esa palabra que la vamos a estar repitiendo continuamente. Escasez. Debe formar parte de nuestro lenguaje, ¿no? La escasez, al menos para esta materia. Y al menos para nuestra vida real, ¿no? ¿Por qué? En nuestro día a día. Porque tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos son limitados. Así pues, todas las sociedades se enfrentan bajo este problema. El problema de la escasez. Y si yo presento ese problema, el problema de la escasez, pues me debo de responder 3 sencillas preguntas. Algunos autores manejan 5, otros manejan 3, otras 4. Vamos a abordar los autores que manejan estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas que se debe de hacer toda economía, independientemente de su tamaño, ¿eh? Una economía muy chica, como el caso de una economía de África, o una economía muy grande, como alguna economía europea. La francesa, por ejemplo, los franceses, que forman parte del listado de las 10 economías más fuertes a nivel internacional, o la norteamericana, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar la primera pregunta. ¿Qué dice nuestra filmina? ¿Qué producir? Pero antes de ello, les invito a que analicen la teoría de sistemas. Ustedes, principalmente administradores, ¿qué nos dice la teoría de sistemas? Pues la platicamos, la estudiamos, perdón, y la platicamos el día jueves que nos veamos por este medio, por Zoom. Y hay una frase que nos dice, el todo es más que la suma de sus partes. 2 más 2 en teoría de sistemas no es 4, es 5. Porque el todo es más que la suma de sus partes. Que tiene que ver con la división del trabajo, acuñada por Adam Smith. Ustedes, administradores, ya vimos quién es el padre de la administración. Bueno, los 2 padres de la administración, administración científica, administración moderna, pero ojo, la división del trabajo se remonta hasta Adam Smith. Inclusive antes, pero Adam Smith ya hizo un constructo de conocimiento.
sobre la división del trabajo. En su momento, cuando hablemos un poquito de historia del pensamiento económico, muy general, porque recordemos que estamos en macro, pero debemos de contextualizarnos para comprender de mejor manera los tópicos que vayamos a abordar. Entonces, antes de iniciar con la primera pregunta, ¿qué producir? Segunda pregunta, ¿cómo producir? Tercera pregunta, ¿para quién producir? Debemos de partir de lo siguiente, que cada país, como lo repetí con anterioridad, no importa su tamaño, no importa su desigualdad, que es la desigualdad también es un tema muy importante que vamos a analizar mediante las tablas sociales, que nos dice Piketty. De hecho, ese libro se los recomiendo 100%, El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, accesible ese libro para todos nosotros. Él habla de las tablas sociales, ya en su momento lo vemos, o un indicador. Ese indicador mide la desigualdad. Gini, en su autor Conrado Gini, pues a manera de homenaje le ponen el nombre Conrado Gini, el índice de Gini, que calcula la desigualdad en el ingreso. Pero bueno, cada país resuelve sus problemas económicos de diferente manera. Es decir, los españoles, la economía española, no funciona igual que la economía de Túnez, o que la de China, o que la de Cuba. Eso solamente por poner algunos ejemplos. Es decir, la forma en que yo voy a establecer el precio de X producto, de X bien, de X servicios, la tecnología que utilizo en la producción. Los impuestos, jóvenes. ¿Cómo se va a grabar? El sistema educativo, la seguridad social que voy a brindar a los ciudadanos de mi país, cómo va a estar distribuida la riqueza, la medición de la distribución de la misma. Es decir, todos estos factores que los vamos a analizar uno por uno, los agregados macroeconómicos. La macroeconomía se encarga del estudio de los agregados macroeconómicos. Entonces, todo va a cambiar de un país a otro. Claro, existen múltiples similitudes del enfoque de un país al enfoque de otro país. Aunque podemos apreciar que nosotros, los mexicanos, nuestra economía mexicana funciona pues muy parecido a la francesa, a la italiana, por poner algún ejemplo, de alguna economía europea, ¿no? Entonces hay tanto diferencias como semejanzas, que se pueden agrupar, puede haber unas agrupaciones de diferentes países para ver cómo funciona la economía de X o Y país. Muy bien. Entonces, repito nuevamente, independientemente de tu tamaño, puede ser una economía muy chiquita o una economía muy grande, hablando en términos del Producto Interno Bruto. O puede ser una economía sumamente desarrollada, como los países escandinavos. O una economía sumamente atrasada, como la de los países africanos. Diferentes sistemas políticos, diferentes cosmovisiones. Mi cosmovisión es la manera con que yo veo el mundo. Es decir, pues en la medida de lo posible, cada país, cada gobierno nacional, local, municipal, debe de tratar de resolver los problemas básicos de su ciudadanía. Es decir, ¿cómo satisfago necesidades ilimitadas con recurso limitado? Por eso es importantísimo y es un pilar que en ocasiones se le olvida a las instituciones o a los encargados de dichas instituciones de X o Y país, preguntarse esas preguntas, analizar qué producir, qué voy a producir, partiendo de que los recursos son escasos. Entonces, si mis recursos son escasos, pues yo no puedo producir todo lo que quiera. Por más deseos que tenga
por más ímpetu que tenga, no se puede. Hay que partir de esta premisa. Les platicaba, la línea de restricción presupuestaria que vieron en micro. ¿Qué hay que hacer? Desplazar nuestra línea de restricción presupuestaria, que se traduce en el argot popular, incrementar mis ingresos. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, mucho menos que voy a producir. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle a nivel Estado. Supongamos, ¿qué va a decir el Estado? ¿Qué van a decir los funcionarios? Pues este recurso lo vamos a utilizar para construir hospitales o para construir escuelas. En el caso específico de México, ¿vamos a utilizar más recursos para el programa Sembrando Vida o para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Vamos a construir más centrales de energía solar o más centrales de energía nuclear? Laguna Verde, ojo, Veracruz, si les interesa este tema, una estudiadita, Laguna Verde, Veracruz, ahí se produce energía nuclear en México, por si les interesa. Bueno, entonces vamos a construir el aeropuerto Santa Lucía o el famoso Tren Maya. ¿A dónde le voy a dedicar más recursos? Ahora veámoslos, el qué producir, pero desde el punto de vista del empresario, es decir, ya a un nivel particular. Supongamos una fábrica de coches. La Toyota. ¿Qué va a decir la Toyota? Pues produzco automóviles de gama baja, un Yaris que cuesta 200 y tantos mil pesos, 220, 230 más o menos, o un Supra de gama alta, ¿sí? Gama alta, que anda como en 1.200, 1.200.000 más o menos. Ya dejo de producir automóviles y fabrico bicicletas. Ojo, como dato cultural, en Europa, jóvenes, es muy común ver a los ciudadanos de cualquier clase social, no importa, trasladarse en bicicletas. Entonces, la Toyota, el Ferrari, BMW, Ford, Renault, se plantearon, bueno, no se plantearon, lo están haciendo y están fabricando bicicletas. Nada más como dato cultural, ¿no? En un futuro dejarán de fabricar automóviles para fabricar bicicletas. México contaba con una empresa nacional. Ya en su momento platicábamos de esas empresas. Bimex, Bicicletas Mexicanas. Pero ya luego habrá momento de abordar este tema a fondo. Un agricultor. ¿Quién de ustedes tiene algún familiar, algún pariente que se dedique a la agricultura? Este año voy a sembrar maíz o voy a sembrar frijol o tomate. O ya no voy a estar expensas a la buena de Dios de que llueva. Entonces ya vamos a apostar por agricultura protegida. Es decir, un tomate, vamos a sembrar tomate en agricultura protegida, en los famosos invernaderos, ¿no? Etc, etc. Entonces ya, ¿cómo? No, perdón, ¿qué producir? ¿Qué voy a producir? Ya quedó esa pregunta, el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo lo voy a producir? Pues el sistema, jóvenes, también debe de determinar cómo se van a fabricar o a producir dichos bienes o dichos servicios. ¿Voy a utilizar más maquinaria? ¿O voy a utilizar más mano de obra? ¿Lo voy a realizar con tecnología importada o con tecnología propia? Es decir, ¿utilizaremos energía nuclear? O energía procedente del petróleo o energía procedente de las energías renovables, paneles solares.
administradores, contadores, economistas. Ojo con las empresas socialmente responsables. Ahí ya en su momento hablamos también. Hay muchos temas pero bueno, no nos perdamos. Los servicios educativos o sanitarios. Yo, Estado, los debo de ofrecer o debo de privatizar. El sector educativo, el sector sanitario. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo? El cómo. Ahora sigue el para quién. Ahorita vamos a dar otro estudio de qué, cómo y para quién. El para quién. Sigamos en el mismo tenor, los servicios sanitarios y educativos. ¿Ese debe ir para toda la población? ¿O solo para aquellos que tengan el dinero, los tecolines para pagar el servicio? Yo, Estado, debo de dar ayudas económicas, transferencias económicas a personas que carezcan de ingresos o que sus ingresos sean muy bajos. Pero en el largo plazo, ¿no creen que estas personas se despreocupen y ya no intenten conseguir esos ingresos? Es decir, voy a construir una sociedad paternalista. Es decir, yo, Estado, debo de corregir la desigualdad, esa desigualdad social, esa desigualdad en la distribución de la renta, como lo manejan algunos autores, o la distribución del ingreso, renta-ingreso, sinónimos, como acto cultural. O que sea el mercado, la mano invisible de Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El mercado va a regular los precios. Vamos a ver qué nos decía John Maynard Keynes, qué nos decía Milton Friedman, que en la clase del día miércoles vamos a observar, no vamos a observar, vamos a leer una frase de este individuo cuando hablemos del tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación para Milton Friedman? ¿Cómo? Bueno, no la define así, pero por ahí hay una frase sumamente interesante. En su momento la vemos. Bueno, entonces nos quedamos que el Estado, el mercado sea el encargado de regular, no de regular, que el mercado sea el encargado de generar, de que se genere en el mercado mediante la oferta, la demanda, los precios. O el Estado debe intervenir. Etc, etc. Aquí algunos países intervienen en más medida que otros países. Es decir, esta diferencia de un sistema económico o a otro, o cómo tomo las decisiones, pues va a depender del grado de intervención del Estado. Yo soy un Estado intervengo mucho en la economía. O no, soy un Estado de laissez-faire, laissez-passer, que el mercado lo regule. Vamos a ver las dos teorías opuestas y la teoría actual, pero después. Entonces, jóvenes, vamos a hablar otra vez del qué, cómo y por qué, pero ahora bajo otro enfoque. Y posteriormente, cambio de diapositiva un momento. Los agentes económicos. Los agentes económicos tendríamos que dedicar exclusivamente una clase para hablar de ellos. Mejor la dejamos para otra clase, para continuar con la función productiva. Bueno, antes de pasarnos a la función productiva, vamos a seguir hablando del qué, cómo y para qué producir. Ya les dije, administradores, analicen, el todo es más que la suma de las partes. ¿Sale? Entonces, hablando, jóvenes, de los sistemas productivos, podemos ver un receptor, una maquinaria, un automóvil, caen en diferente competencia, en diferente ámbito, en diferentes ramas de la ciencia, especializados, etc., etc. Y tenemos que verlo todo mediante un enfoque de sistemas, a un enfoque integral. Por eso el todo es más que la suma de las partes.
Es decir, nosotros no podemos, sí podemos, ¿no? Deconstruir alguna organización, pero como se debe de estudiar una organización, es como el todo, como la suma de todos sus componentes. Es decir, como muchas variables interrelacionadas una con otra. Bueno, pero ya lo platicamos en otra ocasión, el tema de el todo es no, ¿cómo era? ¿Cómo es la frase? El todo es más que la suma de las partes. Bueno, entonces, el qué producir. Vamos a retomarlo. ¿Por qué retomarlo? Pues porque son palabras sumamente amplias, jóvenes. Sumamente amplias. Y no los podemos traducir tan rápido, ¿no? No, esto es algo que requiere mucha comprensión, mucha analogía, etc., etc. ¿Por qué requiere mucha comprensión, jóvenes? Pues porque muchos de los objetos que están inmersos ahorita, que forman parte de nuestra vida cotidiana, no existían hace años. Por ejemplo, hace 25 años no existía una Alexa, no existía un Smart TV. Sí existía una televisión a blanco y negro. Bueno, ya era color. Ya existía una televisión a color, ya existía un radio, ya existía una bocinita por ahí. Es decir, hay alguna versión nueva de los productos o versión moderna. Yo, por ejemplo, de las televisiones, yo recuerdo que platicando con mis abuelos, cuando estaba el auge del internet, dije, la televisión va a desaparecer. Yo cuando estaba en secundaria apostaba que la televisión iba a desaparecer. Pero ¿qué pasa? La versión nueva, ¿no? La Smart TV. Ahí tengo todo en mi Smart TV. Voy a ingresar a cualquier aplicación. Esta versión inteligente de la televisión que conocíamos cuando éramos pequeños o que conocieron nuestros padres. Es decir, y este es un resultado final, jóvenes, de un proceso. Es decir, un proceso en el cual se lograron grandes descubrimientos tecnológicos. O en el campo podemos ver esas aplicaciones que se le dieron, cómo se industrializó, jóvenes. El qué producir. Es decir, es sumamente interesante el qué producir. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes que pueden producir los sectores subdesarrollados para incorporarse al sistema moderno? Es decir, a una economía integradora. Pues esas interrogantes no se debieron de haber resuelto o se deben de haber resuelto hoy, sino ayer, jóvenes. Es decir, no podemos tener una actitud 100% pasiva. Es decir, debemos de pensar de manera más dinámica, de una manera diferente. Es decir, que el mercado no es una creación divina. No, el mercado es una creación de la actividad económica pujante. Es decir, debemos de imbuirnos en ese espíritu de innovación con el que producir. ¿Sale? Entonces, ¿qué bienes y servicios se deben de producir? ¿Qué cantidades? Debido a que existen necesidades que satisfacen a la sociedad. O yo debo de crear una necesidad, como lo decía el SEI, ¿no? La oferta crea la demanda crea la oferta, y en su momento lo vamos a poder observar. ¿Cómo producir? ¿Cómo voy a producir? Pues tanto los bienes y los servicios se producen con recursos. A esos recursos los llamamos factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Algunos autores manejan 4, otros autores 3. Vamos a quedarnos con la versión corta, 3. Tierra, trabajo y capital. Eso lo vimos en Economía 1, sí o sí. Algunos autores manejan el 4, que es la tecnología. Pero ¿qué significa o qué quieren decir dichos autores?
Con tierra, trabajo y capital. Ah, pues la tierra son todos aquellos dones que nos brinda la naturaleza. Es decir, en el lenguaje cotidiano lo conocemos como recursos naturales. Pero no crean que este concepto lo engloba como sentido común y corriente. No, no, no. Porque va todos los recursos naturales como los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, el agua, el aire, los bosques, los peces, es decir, todos esos recursos naturales, todos esos dones que nos da la naturaleza. Ahí estamos refiriéndonos al primer factor de producción, el cual es la tierra. El trabajo. Pues el trabajo es mi tiempo, es mi esfuerzo, que yo le dedico a la producción de bienes y servicios. Esa fuerza de trabajo que tengo incorporada a mi persona. Y hay esfuerzo físico, la talacha y esfuerzo mental. Hay el capital, el tercer factor de producción. Pues son instrumentos como maquinaria, edificios y otras construcciones que las y los empresarios utilizan para producir tanto bienes como servicios. ¿Va que va? Entonces, estamos hablando sobre el cómo producir. Pues ya vimos, los bienes, los servicios necesitan factores de producción. ¿Cuáles factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Y un cuarto que agregan los autores, el cual es la tecnología. La tercera pregunta, ¿para quién voy a producir? ¿Quiénes van a ser los consumidores finales de dicho producto que se fabricó y que se elaboró? Supongamos que de los ingresos de la gente, de los ingresos suyos, de los ingresos míos, pues va a depender el consumo. ¿El consumo de qué? De bienes y de servicios. Un ingreso alto permite a una persona adquirir cierta cantidad o una cantidad importante tanto de bienes como de servicios. En un ingreso bajo, pues puedo obtener pocos bienes y pocos servicios. ¿Puedo satisfacer mis necesidades? Sí, sí puedo, pero no de la misma manera si tuviese un ingreso aún más elevado. Es decir, hay un término que se llama propensión marginal del consumo. Ahí determina qué porcentaje de mi ingreso lo dedico al consumo y qué porcentaje de mi ingreso lo dedico al ahorro. Propensión marginal al ahorro. Entonces, de mis ingresos va a depender mi consumo. Si tengo muchos ingresos, pues tengo la posibilidad, ojo, tengo la posibilidad de adquirir múltiples bienes y servicios. Si tengo ingresos bajos, pues tengo la posibilidad de adquirir pocos bienes y servicios. Que hay casos excepcionales, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros razonamos de esa manera. La mayoría de los autores concuerda que la mayoría de los individuos razonan de esa manera. Mayor ingreso, mayor consumo. Menor ingreso, menor consumo. Al menos que adquiera un sistema de financiamiento a través de la deuda. Puedo consumir a través de la deuda. Y veíamos lo que nos decía John Maynard Keynes. La mente del individuo es muy positiva y piensa que va a adquirir mayores ingresos, por eso consume más. Pero bueno, jóvenes, el día de hoy hasta aquí le dejamos. Por ahí voy a generar la primera tarea. La primera tarea va a ser realizar una infografía. Ustedes se pueden apoyar de cualquier página. Hay muchas páginas, por ejemplo, Canvas, Pictochart, que son páginas gratuitas que les permiten hacer infografías. Si gustan, también la pueden hacer en PowerPoint. También queda una infografía. Eso sí, puede ser un poco más tardado, pudiese quedar un poco menos estético, pero de que se puede, se puede. Y si es con lo que contamos, adelante.
O hay muchas páginas, versiones gratuitas, para poder hacer una infografía. ¿En qué consiste la infografía? Pues vamos a generar una infografía de todo el entramado de conocimiento que tenemos sobre la economía. En general, no importa si es micro o es macro, de economía, que es lo que conocemos, porque al final de la clase vamos a analizar esa infografía para ver si en realidad yo, Jorge Mancinas, les logré transmitir algo. De arranque, ya sabemos la raíz etimológica de la palabra economía, cómo la define el padre de la economía, cómo la define los autores más recientes. Ya vimos el lenguaje de la economía, verbal, matemático y gráfico. Y todo lo que conlleva, vimos algunos términos como PIB, demanda agregada, vimos poquito sobre oferta y demanda, la curva. Recuerden cuando veíamos el lenguaje gráfico, vimos conceptos como elasticidad. Vimos que la economía se apoya de modelos para estudiar la realidad. Vimos el concepto ceteris paribus. Estuvimos analizando el consumo de los individuos. Es decir, ya de arranque ya aprendimos algo interesante. Y el día de hoy del tema de producción, ya vimos el qué, cómo y para quién producir. Ya lo vimos desde dos perspectivas, dos puntos de vista. La clase de mañana vamos a ver la función productiva. Viendo la función productiva, vamos a analizar la curva de transformación. Esa curva de transformación, vamos a analizarla, vamos a... ¿En qué programa? ¿En Excel? Sí, en Excel. Vamos a trabajar en Excel, un Excel. Les pido que sigamos los pasos y la grafiquemos en Excel, porque va a ser pregunta de examen. Generar o elaborar una curva de demanda agregada con los datos que yo les arroje. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana por este medio a través de vía Zoom para observar la función productiva y el modelo de la curva de transformación. El modelo de la curva de transformación, que probablemente ya lo analizaron en micro, pero ahorita vamos a reforzar. Así pues, jóvenes, damos por concluida la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con este tópico. Muchas gracias. Muy bien.